Vamos a otra cosa que también es una preocupación constante mía, porque yo hablo mucho con chicos, obviamente en el último año no, pero me gusta hablar con jóvenes, sobre todo adolescentes muy jóvenes, 13, 14 años, a veces niños de 11, 12 años. Practico mucho con mi hijo que tiene 12, pero ver la realidad que viven estos niños y tenemos, sin embargo, un problema de progresofobia interesante aquí. Dice, antes de la pandemia, dice Antonio Aranda, di clases a niños de entre 10 y 15 años y me alarmó su bajo nivel en expresión escrita, capacidad de atención y de pensamiento abstracto. La mayoría de los mayores de 12 tenían móvil y eran muy aficionados a ver vídeos de youtubers y a jugar a videojuegos como Fortnite o Rocket League. No mostraban interés por los libros. Justo hace 2 años los índices de lectura bajaron en España por primera vez en la historia. Sospecho que el auge de los productos audiovisuales está perjudicando a los chavales. Tienen grandes virtudes, pero no ayudan a desarrollar el pensamiento abstracto, la atención, concentración y expresión oral y escrita como lo hace la lectura. Son formatos que someten a muchos estímulos y muy rápidos, lo cual instituciones como la APA aseguran que reduce la capacidad de atención. ¿Tú has visto un niño jugando a Fortnite? Su atención es plena, el mindfulness es un juguete. Su atención a lo que está pasando es absolutamente entregada. Bueno, y soy consumidor asiduo de películas, series, videojuegos y vídeos de YouTube, así que no tengo prejuicios hacia esos medios, pero me preocupa que su atractivo destruya los hábitos de lectura de las nuevas generaciones, incluso de los ya adultos, y perjudique su desarrollo. De hecho, desde la aparición de los smartphones, yo mismo leo menos y he constatado que me cuesta mucho más concentrarme en un libro. Aquí la evidencia anecdótica, recordemos que la evidencia anecdótica no es evidencia de ningún tipo. Y que en cualquier momento tengo el móvil y el PC a mi alcance para hacer cualquier actividad intelectualmente menos exigente y hasta más placentera. ¿Usted piensa que debemos estar preocupados? ¿Pueden convertirse los productos audiovisuales en algo parecido al soma de un mundo feliz? No, hombre, no. Eso lo iba a hacer, ¿sabes quién? La televisión. Yo fui la primera generación creada por la televisión. Me enchufaban, una vez que terminaba yo la tarea, los deberes, me enchufaban frente a la tele. Mi madre trabajaba, no tenían quien me cuidaba la tele en blanco y negro. Pero los estímulos eran tan rápidos que podían destruir mi capacidad de atención. Y luego había cosas que eran terribles para la mente de los niños. Nos ponían cosas de rock en la tele. Rock, rebeldía y pelos largos. Y unas cosas, unos tíos con unos guitarrazos y unos tamborazos espantosos que representaban que, la gente ya no va a apreciar la música, ya no va a apreciar a Beethoven o a Bach porque está oyendo los de los tamborazos y los de las guitarras. Pero la televisión, había tratados enteros en contra de la televisión. Es muy curioso. Había un programa que se llamaba La Dimensión Desconocida. The Twilight Zone, la zona crepuscular, tuvo varios nombres en distintos países hispanoparlantes. Lo presentaba un hombre maravilloso que era Rod Serling, y eran cuentos de ciencia ficción, fantasía, con dejo social, con una forma de antología extremadamente atractiva y bien hecha. Y yo veía La Dimensión Desconocida, también veía Un Paso al Más Allá y también veía Rumbo a lo Desconocido y también veía La Hora de Alfred Hitchcock y La Hora de otros, ¿cómo se llamaba? El de Boris Karloff, claro, el de Frankenstein. Veíamos todo eso y yo veía eso y me decían, Dios mío, se te está pudriendo el cerebro. Bueno, pero los niños nunca les hacemos caso a los adultos. Y un día como a los 13 años, como a los 12 años, me encontré en una librería el nombre de un escritor de uno de los cuentos que aparecían en La Dimensión Desconocida. Creo que era Harry, no me acuerdo, creo que era Frederick Brown o Harry Harrison, uno de los dos. Y dije, mira, estos tíos escriben libros, vamos a comprar uno. Compré un libro y dije, sería bonito dedicarme a escribir. Yo ya había leído antes, no crean. Pero la televisión resultó que no era el mal. Entonces luego el mal era el rock, luego el mal eran los lugares donde se jugaban videojuegos y ahora el mal es las pantallas. Hay que quitarles a los niños tiempo de pantalla. Te voy a poner un caso que a mí me pasó.
Yo voy en el autobús municipal, cuando se pudiera en autobús municipal sin que te contagiaran de algo mortal, con mi teléfono. Y una señora, de la nada, yo tengo 65 años, chico. ¿Usted también está con el teléfono? Y dije, no señora, no estoy con el teléfono. ¿Y eso qué es? Le digo, no, mire, lo que hay aquí es un correo de la empresa con la que yo estoy trabajando para hacer unas cosas. Luego aquí está un correo de un amigo mío con el que vamos a hacer ciertas cosas. Y luego aquí está un libro que estoy leyendo. El teléfono no me importa. El teléfono me da igual. A mí lo que me interesa es el contenido. El contenido no tiene nada que ver con el teléfono. Nunca estoy viendo el teléfono. Bueno, el día que lo compra uno lo ve y dice, ¡ay, qué bonito! Pero ya no lo vuelve a ver uno como teléfono. Ve uno su contenido, lo que sirve, lo que le da, lo que le aporta. Si están alejándose los niños de la lectura porque tienen otras cosas mejores que hacer, tenemos que hacer mejores libros. Tenemos que ser mejores profesores. Tenemos que encontrar la forma de acercarlos más. Yo tengo un amigo, Antonio Malpica, que era el compositor de la música de todas las canciones que hicimos cuando teníamos nuestra pequeña banda, donde yo escribía las letras. Antonio Malpica escribe libros para niños en México y vende un montón. El problema quizás es que necesitamos mejores libros para niños. Harry Potter ya estaba en los videojuegos en boga, a ver, no se inventaron ayer. Y Harry Potter llevó a muchísimos niños a la lectura. Incluso las películas llevaron a los niños a ver los libros. Si no sabemos vender, promover, hacer atractivo aquello que nos gusta, no vamos a mejorar el mundo retirando a los niños de aquello que les gusta a ellos porque no les gusta la forma en que nosotros estamos vendiendo lo que nosotros consideramos valioso. En serio, a mí no me pudieron alejar de la música clásica, pero mis tíos lo intentaron. Decían que yo iba a tener un oído de artillero y que yo no iba a poder nunca apreciar a Paganini y a Chopin y a Bach y a Mozart. Porque yo les decía, pues que si uno de mis discos favoritos es el doble concierto de violín de Bach. Pero también me gustan los Beatles. No, ¿cómo es posible? Tú tienes que dejar eso. Quitarle a alguien algo que le gusta para que entre en algo que le gusta menos es un negocio malísimo, es antipedagógico. Lo que no sabemos es cómo vender, cómo hacer atractivo, cómo llevar a los niños a que hagan lo que les interesa. Yo le cuento cuentos a mi hijo. Y el otro día le solté, sabes que podrías enterarte de muchos más cuentos si lees, porque es mucho más rápido leer a que yo te esté contando cuentos. Dedico 10, 15 minutos a contar cuentos que invento yo además, ¿no? El dinosaurio en la caja de zapatos y cosas así. Y me mire, pues igual lo de los libros hay que ver cómo va. Sí, hay que atraerlos, pero hay que atraerlos no quitándoles la pantalla. Y esto hay gente que no lo ha entendido y quiso cerrar los videojuegos, y quiso acabar con el rock, y quiso acabar con el cine, y quiso acabar con la televisión, y al final el resultado nunca es el esperado. Los cuentos de terror, y me acuerdo de las audiencias que hubo en los Estados Unidos contra los cómics de terror que hacía Easy Comics, que a mí me encantaban. Yo en México los leía yo traducidos, parecían fantásticos. Y no me volví un asesino en serie por leer historias aterradoras y de muertos y de cosas. Son cosas que nos emocionan a todos, que nos entusiasman la fantasía. Pero la gente siempre quiere, como no te gusta esto que yo te ofrezco, te quito lo que te gusta y entonces tendrás que comer esto por fuerza. Si uno es profesor, sabe que eso como pedagogía es basura.